Hace más de 20 años, los multimillonarios en Estados Unidos contribuyeron con $25 millones. Han dado al menos 200 veces más en las elecciones de 2024. Así que $3,000 millones. Las élites económicas antes mantenían la economía, pero ahora ya no son necesarias por primera vez en la historia. Jeff Bezos, cuando ya valía muchos miles de millones, sus ingresos eran tan bajos que calificaba para un crédito fiscal por hijos. Y hubo 18 multimillonarios que calificaron para los fondos de estímulo por COVID. Su optimización significa que el resto de nosotros terminamos cargando con un poco más. Por supuesto, cuando la brecha entre los más ricos y los más pobres es tan grande como lo es hoy, solo se resuelve de unas pocas maneras. Generalmente, al hablar de oligarcas, nos referimos a multimillonarios rusos que controlan industrias en la ex Unión Soviética. Terminan con un ejército de guardaespaldas y un yate estilo villano de James Bond con defensa antimisiles. ¿Has visto ese? Aunque probablemente hay más de uno, pero tiene como un sistema antiaéreo instalado. Ojalá podamos hablar de eso. Quiero explorar esos temas porque... No es un artículo común, es una pieza dañada hecha a la medida. No dices que no dices yo, algo así. A menudo me pregunto, cuando estás diseñando tu yate, te preguntan algo como, entonces, ¿quieres una parrilla en la cubierta exterior? Y dices, en realidad pensaba más en algo tipo SAM-SAM, señor. Sí, misiles superficie-aire, en caso de que me ataquen en aguas internacionales. Ellos dicen que necesitan hacer unas llamadas nada más. ¿Por qué detenerse ahí? No creo que haya ninguna razón para limitarte solo a municiones de superficie. Puedes hablar de drones y al involucrar el helicóptero se abren muchas posibilidades. Y la gente, te lo digo, tengo experiencia con personas. Cuando imaginas tu yate, la mente vuela y puedes ir en muchas direcciones. Mi amigo construyó un yate y me dijo, quiero asegurarme de que haya un gimnasio. Y yo le dije, estás pensando muy pequeño, amigo, estás pensando muy pequeño. Aquí estás levantando pesas en tu yate y ni siquiera puedes torpedear el yate de alguien más. Estás en la cubierta viéndolos, tomando cerveza o tu batido de proteína. Además, y este es un ejemplo real, él no necesita pasar por la experiencia de tener que hacer ejercicio en el yate. Él realmente puede tener un quirófano en el yate y de hecho podrían hacerle algunas mejoras radicales a su cuerpo si así lo quisiera. Creo que deberías hacerlo. Él debe pensar más audaz e imaginativamente en todas las posibilidades, ya que están en aguas internacionales. Así que la Administración de Alimentos y Medicamentos no va a estar vigilando exactamente todo lo que él hace. Así que creo que, ya sabes, veamos hasta dónde llega con eso. Es 2025 en Estados Unidos. Según entiendo, la Administración de Alimentos y Medicamentos no vigila nada. Si quieres ponerte implantes de pantorrilla en alta mar, adelante. Pero también podrías hacerlo en el garaje de alguien. Parece que hay mucho de lo que podríamos hablar. Lo del barco simplemente sigue dando de qué hablar, honestamente. Eso es. Sí, estás fuera del alcance de las jurisdicciones ordinarias, así es. Hay todo un mundo ahí. Una idea principal en tu libro es que Estados Unidos también se está convirtiendo en una oligarquía. Y primero que nada, quería definir qué es una oligarquía. Y un poco esta idea, porque creo que muchas personas, incluyéndome a mí hasta hace algunos años, realmente no lo sabían. Creía que si tenías un negocio exitoso, luego comprabas un barco. No lo entendía. Y una vez que empecé a aprender sobre los oligarcas fue como, ok, más o menos. Es muy raro empezar un negocio y terminar siendo un decamillonario. Es más fácil tomar el control de una industria estatal rentable y quedarse con sus ganancias. Y es como, está bien, esto rápidamente se vuelve turbio. La extrema izquierda dirá que los multimillonarios no deberían existir porque para lograrlo hay que hacer algo turbio. Yo no llego a ese extremo con eso. Creo que hay muchas personas que han iniciado negocios que simplemente han sido extremadamente, ridículamente exitosos. Simplemente realmente tienes que mover los límites de lo que es, entre comillas, ilegal o inhumano para hacer que cada multimillonario sea un criminal de alguna manera. Pero cuando ves a los tipos y chicas en la ex Unión Soviética especialmente y en otros estados, dices, ¿en serio? No tienes que buscar muy lejos. Antes de que encuentres a alguien siendo asesinado o que toda una industria estatal sea tomada de una manera que claramente no está bien. Eso es correcto. Quiero decir, creo que el término oligarca llegó a nuestra atención en el momento actual exactamente de la manera que describiste, que fue después de la caída de la Unión Soviética. Y se fusionó en nuestras mentes con la idea de dónde provenía el dinero, que era la privatización de estos activos estatales. Pero en realidad eso no es lo que la palabra tiene que significar.
Si retrocedes a Aristóteles cuando hablaba de oligarquía, y esto se remonta hasta, ya sabes, Platón, y Aristóteles hablaba de ello. Era un gobierno de hombres con propiedades. Eso significa hoy la unión del poder económico y político, lo cual resulta interesante. Y entonces, ya sabes, o sea, estaba hablando con un profesor que ha estudiado la oligarquía durante años. Él dijo, cuando empecé a enseñar esto hace 20 años, la gente me decía, mis estudiantes me decían, mira, nosotros no tenemos oligarcas, nosotros tenemos gente rica y Rusia tiene oligarcas. Y luego, dijo, hace unos 10 años empecé a notar un verdadero cambio en la forma en que mis estudiantes me hablaban sobre esto, donde decían, no, nosotros también tenemos oligarcas. Y creo que eso es un reflejo de lo evidente que es ahora el sentido de control político en Washington. Eso es, y ya sabes, tendrías que tener la cabeza enterrada en un hoyo realmente profundo para que no lo sintiéramos, y los números lo confirman. Solo para darte un ejemplo, en 2020, o sea, hace más de 20 años, los multimillonarios en Estados Unidos contribuyeron, ¿sabes? Lo que pensábamos en ese momento era mucho dinero, que era en millones con M, era como, digamos, unos 25 millones de dólares o algo así. Avanza rápido hasta hoy. Y han dado al menos 200 veces más en las elecciones de 200 y 2024. Así que 3.000 millones de dólares. Esta curva ahora es vertical. Y entonces, como resultado, la idea de oligarquía, que antes era abstracta, ahora es realmente concreta, creo, para... No hablo mucho de política en el programa, pero podemos tratar realidades concretas. No puedes decir eso. No es realmente político decir eso. La cantidad de dinero en la política se ha disparado, especialmente de personas que tienen miles de millones de dólares. No creo que eso sea controversial. No debería serlo. No, es en ambos lados. De hecho, los demócratas recibieron más dinero para su candidato en 2024 que los republicanos. Esto interesa a ambos. Sí, es cierto, buen punto. Creo que la gente dirá, siempre hemos tenido cabilderos. Recuerdo haber estudiado Citizens United en la Facultad de Derecho hace 20 o 25 años o cuando haya sido. Sabes, vamos, esto no es nada nuevo, pero es diferente cuando tienes cabilderos de grupos de interés. Y quizá debería plantearlo como una pregunta. ¿Es diferente que tengamos cabilderos de grupos de interés en comparación con cabilderos que trabajan para una persona específica? En comparación con Elon Musk, de hecho en la Casa Blanca o en una agencia gubernamental arrancando cables de la pared, ¿verdad? ¿Qué tipo Para mí esto no es igual. Sí lo es, tienes toda la razón. Eso es un cambio total. Hubo una época, y esta era realmente la forma de hacer las cosas en Washington durante mucho tiempo. Si eras productor de cerdo, ya sabes, pagabas tu cuota a la Asociación de Productores de Cerdo y ellos contrataban cabilderos. Y los cabilderos iban y les decían a los miembros del Congreso que nada era más importante que permitir que los cerdos se criaran y se consumieran, ¿verdad? Así era el sistema hasta que hubo un cambio profundo, no solo por Citizens United. De hecho, hubo un par de casos más o menos al mismo tiempo, todos en 2010, 2011. Y como resultado de eso, significaba que ahora los individuos podían dar cantidades ilimitadas. Y la exhibición más vívida, más clara de esto es Elon Musk. Simplemente nunca hemos tenido en nuestra historia un caso en el que alguien, en nuestro caso, el hombre más rico del mundo, pudiera dar legalmente. Así lo hizo cientos de millones de dólares para apoyar a un candidato. No es una descripción abstracta. Él mismo lo dijo en su red social. Quiero decir, y esa es la otra parte de esto que es nueva, sabes, en aquellos tiempos solías tener a estos magnates de los periódicos como Guillermo Randolph Hearst y otros que solían enfrentarse en sus páginas editoriales. A uno le gustaban los demócratas, a otro los Whigs. Y luego la diferencia era que ahora tú. Además, esto se ha potenciado muchísimo por el poder de los efectos algorítmicos. Y no solo lo pones en tu página editorial, también te aseguras de que llegue a todos de distintas formas. Así que el efecto es mucho mayor. Como yo lo veo, Jordán, es como si hubiéramos tomado lo que es un proceso antiguo de guerra democrática, con D minúscula. Personas compiten con ideas para atraer seguidores. Y lo hemos sobrealimentado con el poder del dinero y los efectos algorítmicos. Así que es como que todo está de esa manera yendo un poco más rápido que nuestra psicología y nuestra cultura y nuestras instituciones pueden seguir el ritmo.
Sé que muchos siguen aquí, pero igual haré la pregunta. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esto? ¿A quién le importa? Solo hay gente con dinero a cargo. ¿No siempre ha sido así? ¿Cuál es el problema? Bueno, creo que hay un punto en el que así es como se supone que debe funcionar la democracia. Si te importa un tema, deberías unirte a quienes también les importa e intentar influir en la política. Sabemos eso, ¿verdad? Lo que empieza a afectarnos y por qué importa, por ejemplo, para mí como papá o ciudadano, es que puede manipular nuestras decisiones. Te voy a dar un ejemplo. Quiero decir, el mayor donante, por ejemplo, al fondo de inauguración este año, en 2025, fue de hecho un productor avícola. ¿Y qué quiere ese productor avícola? Quiere inspecciones más laxas. Quieren que sea más fácil poder llevar sus productos al mercado. No quieren que las inspecciones sean tan rígidas. No veo razón para requerir pollo limpio en la dieta. ¿A quién le importa? Quiero decir, mira, parecía estar bien. En el siglo XIX la gente vivía hasta los 40 años. Eso es... Algo importante. Algunas personas mueren por intoxicación alimentaria, como Mientras estés en tus 50 y 60 años, de todos modos van a ser agradables. Así que ahí está eso. Así que como este es el punto donde, desde mi perspectiva, es donde la teoría se pone en práctica. Quiero que mi gobierno funcione lo suficientemente bien sin que la gente venga y empiece a meter mano en la sala de máquinas. solo intentas asegurarte de que no pueda poner un quirófano en mi yate. EVAN. Bueno, en realidad, como sabes, estoy a favor de los quirófanos en yachts. Lo abordaremos, pero defiendo firmemente esos intereses. Puede que vuelva al tema de los oligarcas en un minuto, pero tengo que ser honesto, lo de los barcos es lo mejor, amigo. Eso es lo que quiero poner en la mente de los oyentes. Super Yates, primero que nada, ¿qué son estos? O sea, Yates, eso es para perdedores. Cuéntame de los Super Yates. Entonces, los superyates son cualquier cosa de más de 98 pies. Mira, si tienes una tripulación en tu barco, es un yate. Ahora, si es pequeño, entonces no es un superyate. Si mide más de unos 230 pies, es un megayate, y si mide más de unos 295 pies, se le conoce como gigayate. Siento que te lo inventaste. ¿Es posible? Ojalá lo hubiera hecho. Me encanta el vocabulario. Además, lo mejor es que recientemente la proliferación del hardware real, el hardware grande de verdad, como se le conoce en el negocio, ha significado que los superyates más pequeños ahora se llaman yates de bolsillo. Uy, eso duele. Así que cualquiera que tenga un superyate ahora está desesperado por comprar un barco más grande, ¿verdad? Porque Exactamente. Y eso, así es, amigo mío. Esa es la esencia del negocio. Porque fui el día en que se estaba botando un superyate. En realidad era un megayate allá en un astillero en Italia. Y literalmente, mientras estas personas recogen su megayate, está entrando al agua. Han gastado decenas o cientos de millones de dólares en nosotros. Y el tipo que lo construyó para ellos en su discurso ya los estaba convenciendo de comprar algo más grande. Su discurso fue felicidades por dar el primer paso en la gran escalera. es como always be closing, siempre estar cerrando ventas. Exactamente. Si no hay que desmantelar un puente para sacar esto de aguas italianas, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a mostrar la cara? Digo, con tu yate de bolsillo. ¡Qué perdedor! Está bien, tengo un amigo que hizo un barco, lo mencioné antes. Mide poco más de 150 pies de largo, así que es un superyate, pero no un megayate. Desafortunadamente para él, Él tiene tiempo. Sí, él tiene tiempo. ¿qué tiene de gracioso? Hay una frase entre navegantes, ¿verdad? Ya la escuchaste. El mejor día para un navegante es cuando obtiene el barco y el segundo es cuando lo vende. Este hombre pasó casi un año hablando de conseguir su yate, y lo entiendo, era un megayate de 150 pies. O sea, ¿ok? Oh, perdón, está consiguiendo un superyate de 150 pies. Bastante impresionante, ¿no? Para un tipo que tiene como 40 años. Estábamos emocionados, él también. Hablé con él después de menos de un año de tener esto. Él me dijo, voy a vender este maldito barco en cuanto pueda. Le pregunté por qué si pensaba que lo rentó todo el año. Fue rentable. Él dijo, eso no existe en un barco. No puedo esperar para no volver a ver esto. Desde el inicio dejemos claro, no está pensado, ni se espera, ni es posible un buen retorno de inversión. Y de hecho, esa es parte de la gracia.
Porque lo que intenta sugerirle a cualquiera que se una es que tengo suficiente dinero como para no necesitarlo. Esto para que tenga sentido económico. O sea, recuerdo una vez que hubo un titular en el Financial Times que decía, era bastante directo. Decía que un superyate es una mala inversión y luego el tipo lo describió. Me pareció acertado. Dijo que comprar un megayate es como adquirir 10 Van Gogh y sostenerlos sobre tu cabeza mientras flotas en el agua. Sí, ese soy yo. ¿Te cuesta el 10% del precio de venta cada año solo para mantenerlo? Quiero decir, el barco está en un combate mortal con el agua, que intenta hundirlo hasta el fondo del océano. Nada de esto es un argumento en contra de ellos. Todo lo que digo es que entres con los ojos abiertos. Y los corredores los corredores no quieren que la gente compre barcos que no puede pagar. Así que son bastante directos al respecto. ¿Por qué? Es por eso, porque afecta el mercado cuando la gente tiene que venderlos. Es por eso. Sí, hay suficiente gente que puede pagarlos, así que solo serás un problema si insistes. Solo inflas la lista de espera para quien sí puede y quiere pagar su barco. ¿Ese es el problema? Básicamente sí, o sea, ellos solo dicen, mira, hay suficiente gente. Así son las cosas. Las listas de espera ahora son largas, o sea, durante el COVID llegaron a ser de 2 o 3 años. Recuerdo haber hablado con un dueño que estaba esperando para comprar un barco más grande y él dijo, mira, no quiero esperar. Tengo más de 70 años. Y él dijo, básicamente decidí, ya sabes cuánto vale un año de mi vida. Él dijo, ¿vale 5 millones? Sí, creo que un año de mi vida lo vale. Pagó 15 millones para evitar 3 años de espera y ahí está. Esto es algo que le pasó a mi amigo, así que esto fue durante el COVID, como dijiste. Él tenía un casco que era, voy a adivinar porque no recuerdo exactamente, pero digamos que era un casco de 200 pies. Su barco ahora mide 154 pies. ¿Cómo ocurrió? Alguien de un estado del Golfo, como Arabia Saudita o Qatar, lo dijo. Quiero ese barco, pero lo quiero ahora porque lo quiero ahora y no quiero esperar. Y tengo dinero ilimitado. Y ellos dijeron, oye, Jay, este tipo se llama, su nombre empieza con J. ¿Considerarías venderle tu barco a este príncipe? Tenemos otro casco en venta. Solo cambias a uno de 150 y aquí la diferencia de costo. Podemos adaptar la mayoría de tus planes. Solo tendrías que deshacerte de tu cuarto de jiu-jitsu o algo así. Podemos adaptarlo aquí y estamos dispuestos a hacerlo si trabajas con nosotros. Y él dijo, claro, porque creo que ya sabes, eso le bajó 18 millones de dólares al precio. O una suma absurda de dinero, él pensó, podría usarlo en otra cosa. Reducido a 150 pies, este otro tipo se adelantó mucho en el tiempo. Y básicamente fue un ganar-ganar para todos. ¿O ha llegado al punto en que los números de los que hablas, el tamaño, la cantidad de dinero que se está moviendo realmente ha llegado a la estratosfera, que simplemente ya no es como era hace unos años? Digo, tuve a un director general en Silicon Valley que tiene un yate que él dijo, esta es una cita memorable. Antes un barco de 50 metros era bueno, ahora es algo vergonzoso. Eso es una locura. Lo cual es increíble. Y creo y ves eso. O sea, puedes simplemente tomar cualquiera. Quiero decir, hay muchísimos lugares en línea que cubren, por ejemplo, el barco de Mark Zuckerberg, dónde consiguió algo, qué tan grande era y así sucesivamente. Se ha convertido en la nueva carrera armamentista. Y creo que parte de eso es como un tipo me dijo. Y él dice, es la mejor manera de absorber el capital excedente. Y eso fue fascinante porque él está diciendo, desperdicia dinero porque así es como suena. Absorber capital excedente, se llama invertir. Oh, espera, no lo es. Estás comprando un barco, es lo contrario. Esencialmente, o sea, mira, él dijo, mira, no voy a poner eso en mi casa. En tierra porque se ve horrible y atraería a la gente con antorchas. Pero sí. Oh, eso sí se ve terrible, sí, está bien. Oh, sí. No, él se refería a la imagen de esa manera. No quiere decir, o sea, eso fue lo que dijo. Él dijo que en realidad era $500 million, no 300 o 400 millones. El barco, según él, es bonito y ahora es un lugar especial. ¿Bastante bonito? Eso es, sí, es un poco como cuando tu abuela describe tu suéter nuevo. Así se volvió y por eso sinceramente escribí un libro sobre eso, porque se ha convertido en la nueva arena para ver cómo se exhibe y se tranza el poder y los juegos que se llevan a cabo. Me pareció curioso por qué todavía hay tantos oligarcas rusos con yates. 1, hay muchos oligarcas rusos. 2, están mucho en las noticias por la guerra en Ucrania. 3, y mira, dime si solo... No soy un tipo paranoico.
Hay algo en poder mover cientos de millones de dólares en propiedades por el mundo, supuestamente libremente, porque están bajo sanciones cuando estás en un régimen autoritario. Porque si construyes una enorme y asombrosa mansión palaciega en las afueras de Vladivostok o Moscú, cuando Putin muerda el polvo, él es tu mejor amigo. Puede que esa no sea tu casa en 5 o 10 años, pero este barco puedes dejarlo en Mónaco y ahí estará. Es una pésima inversión, pero es como bienes raíces en Bitcoin, ¿no? La puedes mover, puedes ocultar quién la posee, puedes esconderla, puedes prestarla a otras personas por dinero. Puedes hacer muchas cosas con eso, como guardar cosas que no quieres que otros encuentren jamás. Hay mucho. De razones, 100% correcto. Tienes toda la razón. Y las criptomonedas, en cierto modo, en realidad es así. Esa es una buena analogía. Es como una manifestación física de un banquete móvil. Es esta cosa. Eso, y por cierto, tu punto sobre poder poner cosas sobre eso es correcto. En Nueva Zelanda, hacía reportajes para el libro y me reuní con un administrador de patrimonio privado. Esto fue antes de interesarme en los yates, cuando escribía sobre búnkeres para el fin del mundo. Y él me dijo, tú de lo que realmente deberías estar escribiendo es sobre unos barcos con los que estoy involucrado que están viajando por el Pacífico Sur en este momento, que están cargados de arte, cargados de mercancías, cargados de gemas, cargados de oro, porque operan exactamente como lo describiste hace un momento, Jordán, esencialmente en una tierra de nadie, fuera del alcance de cualquier amigo autoritario que podría volverse un enemigo de repente. Como lo son, ellos son la vía de escape, y muchos de ellos ahora se han convertido en uno de los. Una gran ventaja es volverlos autosuficientes, por eso los colocas donde purifican su propia agua. Ellos no lo anuncian públicamente, todo es discreto, pero todo ocurre donde dicen, permanece 3 meses en el mar sin tocar tierra. Sí, nada mal, nada mal. Si estás viviendo tu vida en un tipo de mundo en el que la gente parece lanzarse por las ventanas o desde los techos con una frecuencia alarmante, creo que la idea de un lugar al que puedas ir a apagar el transpondedor y básicamente desaparecer en alta mar es muy atractiva. Sobre criptomonedas, hubo una llamada OneCoin que resultó ser un esquema Ponzi. Sorpresa, sorpresa, pero creo que estaba dirigida por una mujer búlgara y se convirtió en una de las fugitivas más buscadas por la Interpol y el FBI, porque fue increíblemente exitosa. Ganó al menos $1,000 millones con este esquema Ponzi, ya que fue muy publicitado, así fue. No era para los Crypto Bros, sino para personas de países en desarrollo, como diciendo, estás en un país así, nunca saldrás adelante. Invierte en esto porque es el futuro, y no la pueden encontrar, y se rumora que ella sigue viviendo. Hay un rumor creíble de que ella vive en un yate, en algún lugar, ya sabes, cerca de los Balcanes o en algún lugar del Mediterráneo, o posiblemente simplemente moviéndose de un lado a otro. Y pensé, ¿qué tan caro es eso? Y la respuesta es que realmente no importa, porque incluso si estás gastando $50,000 al mes viviendo en ese yate, es mejor que ir a prisión por el resto de tu vida. Robaste todo el dinero, así que ¿a quién le importa? Sí, en ese momento. Sí, esencialmente soy yo. Es como la dark web física, ahora que lo dices así. O sea, eso es lo que hace, eso es. Te da la movilidad para operar con seguridad prácticamente autosuficiente. Y nadie puede ir tras de ti. O sea, es casi... Y seamos honestos, hay algunos casos en los que la gente hace esto y ni siquiera sé por qué se molestan. Yo, el mejor ejemplo. Esto apareció en documentos judiciales sobre un barco que compraba el príncipe heredero de Arabia Saudita. Se dice que sus asesores fiscales le sugirieron tomar posesión de él en aguas internacionales para obtener beneficios fiscales. Pero leí eso y pensé, ¿a quién le ahorra impuestos al príncipe heredero? Sí, o sea, ¿qué onda? En cierto momento se vuelve reflejo. Creo que la gente simplemente, ahora que hemos descubierto estos caminos y estas posibilidades, para algunos casi parece mala praxis no aprovecharlo. Exactamente, de vuelta. Bueno, básicamente estás ahorrando dinero para ti mismo, pero incluso si pagaste $10 millones en impuestos, ¿por qué te importa? Tienes $1 billón. Sí, entonces... Es irrelevante. Es como paga esos impuestos y simplemente disfruta, ya sabes, restregándoselo en la cara a los demás de que tú sí pagaste los impuestos. Pero esa cultura no funciona así, es lo opuesto. Decir que ahorraste
Vivo en Silicon Valley, rodeado de personas muy adineradas. Tengo amigos que trabajan para multimillonarios y cosas así, ya sabes, ¿no? De manera discreta, como trabajos de seguridad para multimillonarios. La ostentación nunca es: he hecho tanto, he pagado tantos impuestos. Eso es lo que dirán en público cuando la gente les hable de sus impuestos. Es simplemente extractivo en muchos sentidos y realmente es como un reflejo. ¿Cuánto puedo ahorrar? Y no lo es, tampoco debe ser lógico. No, creo que tienes toda la razón. Aquí es donde sigo regresando a esta idea de que es casi como lo más elemental del ser humano. Casi desde que somos niños compitiendo para ver quién puede ganarle al otro en esto. Y si la cosa es reducir tu ingreso imponible al número más bajo posible, eso es lo que harás. Quiero decir, el mejor ejemplo, o quizás uno de ellos, es que Jeff Bezos, cuando ya valía muchos miles de millones, según ProPublica, su ingreso era tan bajo que en realidad calificó para un crédito fiscal por hijos. No es exclusivo de él, juega como el juego está arreglado. Quiero decir, hubo 18 multimillonarios durante la pandemia que calificaron para los fondos de estímulo por COVID, según ProPublica, porque tenían el asesoramiento legal para diseñar sus declaraciones de impuestos. Creo que esto ha llegado al nivel más bajo. Me parece que eso es como un deporte entre los que pueden hacerlo. Es como decir, mira, simplemente no voy a pagar ni un centavo más, porque no creo que el gobierno lo vaya a usar tan sabiamente como yo lo haría. Esto molesta mucho a quienes pagan muchos impuestos. Quiero decir, cada año, ya sabes, cuando estoy llenando mi cheque, pienso para mí mismo, caray, sería bueno encontrar alguna de esas formas que usan otras personas. Sabes, llega un punto en el que su optimización y lo que básicamente es como poner los impuestos en una zona exclusiva significa que el resto de nosotros terminamos cargando un poco más. Por supuesto, sí, claro. También es irónico como que el gobierno no va a usar esto tan sabiamente como yo lo haría. Sí, quiero un sistema de sonido abajo de este yate al que nunca entraré ni usaré. Quiero un sistema de sonido en mis pantorrillas que me están implantando. Así es, ya sabes, sonos. No quiero que el gobierno desperdicie dinero. Llena el refrigerador con Dom Perignon. Si quiero un trago tras hacer ejercicio, solo tiro el resto de la botella. Exactamente. Es ese tipo de manejo físico prudente lo que podemos esperar. Por cierto, lo del Dom Perignon viene de ahí. Tengo un conocido, ni siquiera es amigo, alguien que trabaja en seguridad para una familia de oligarcas. Y él anda mucho en su yate porque trabaja con la hija de ellos, que por cierto es un desastre. Qué sorpresa, ¿no? Estoy sorprendido. Y nosotros estábamos como, ¿ok? Yo le pregunté. Le dije, ya sabes, esta gente desperdicia dinero. Y él me dijo, no, esa ni siquiera es la palabra correcta para describirlo. Yo dije, sí, estos barcos y vacaciones. Él respondió, no, espera, ellos solo deambulan aburridos por el barco. Y luego ella dirá, tengo sed, abrirá una botella de Dom Perignon, beberá un trago y tirará el resto a la basura. Está aburrida, ni siquiera tiene sed real. Si la tuviera, no tomaría champán. Además, no sabe cuánto cuesta el Dom Perignon. No soy el mercado para eso, pero creo que cuesta cientos de dólares. Lo prueba y lo tira. Y el tipo está como, no puedo creer lo que estoy viendo en este momento. Es como, eso es lo que gano, eso es lo que voy a ganar esta semana o hoy en salario. Y tú simplemente lo estás tirando así. Y ella recoge, ni siquiera puedo recordar qué era. Él me dijo que no lo compartiera de todos modos, pero ella colecciona esas cosas de las que no puedes usar más de una a la vez. Ya sabes, como bolsos, pero son cosas aún más tontas. Creo que son figuritas de algún tipo. Ella paga $25,000 por una azul, aunque ya tiene una rosa, y solo se quedan en la caja en la esquina. Ella solo dice, sí, tengo todas. Es tan... No es asqueroso, solo no tiene sentido. Esto ya viene así. Quiero decir, esto es como en el núcleo de la idea que Thorsten Veblen, quien realmente es el padre del concepto de consumo conspicuo, desarrolló durante la Era Dorada. Él fue quien acuñó el término, y su idea era esa, porque no se trataba solo de que la gente gastara dinero para presumir ante los demás. Siempre hemos sabido eso. Su idea era que para que tenga valor en esta escala de consumo conspicuo, tiene que ser innecesario. Esa es la idea clave. De hecho, tirar el Dom Perignon después de un solo sorbo no es un error. Desde su perspectiva es una característica y parte de la gratificación.
Y recuerdo haber tenido esta experiencia fascinante al leer sobre eso. El hombre más rico del mundo en los años 50 era un tipo llamado John Paul Getty. Quiero decir, era un magnate del petróleo. Y sabes, básicamente creció con un gran resentimiento porque su padre no creía que él debía heredar la empresa. Y eso como todos, ya sabes, cada una de estas historias, cuando investigas, encuentras algún momento en que papá hizo algo y es como problemas con papá, hasta el fondo, así es, exactamente. Y en su caso, durante décadas después de eso, él solo ganaba y gastaba de maneras que ni siquiera podía explicarse a sí mismo. Y en un momento escribió en su propio diario que él era el hombre más rico del mundo. Él tenía, si alguien conoce el nombre, Juan Pablo Getty, probablemente sea por la loca historia que involucra a su nieto, quien fue secuestrado en Italia. Y los secuestradores le cortaron la oreja y la enviaron por correo, y Getty no pagó el rescate porque era muy tacaño. Pero no fue también porque él decía algo como, miren, eso solo va a animar a que secuestren a todos los miembros de mi familia. O sea, tiene algo de lógica. Pero también imagina estar en esa situación y decir, mira, es por el bien del resto de la familia que no lo haga. Es como, ¿de verdad esa es la razón? ¿O solo eres un tacaño hijo de puta que no quiere a sus nietos? Yo me voy por la segunda opción. Al final, terminó pagando tanto como pudo sin pagar impuestos y el resto lo estructuró como un préstamo para su hijo. Dejaré que la gente decida cuáles eran sus motivos. Pero él escribió una vez en su propio diario, ni siquiera sé por qué sigo acumulando tanto capital. Y simplemente llegó a la conclusión de que era por costumbre, supongo. Y creo que hay algo ahí, que este nivel de insaciabilidad se ha vuelto casi una especie de norma cultural. Como que nadamos en eso y ya ni siquiera somos conscientes. Quiero decir, yo sí lo noto mucho, eso que llaman la cinta hedónica. Hablamos de eso todo el tiempo en el programa. O sea, mira, en teoría mi esposa me dice, ¿por qué no te retiras? Parte de la razón es porque me encanta hacer esto. No tendría propósito, sería aburrido y terminaría empezando otra cosa igual de difícil que consume tiempo y no da dinero. Así que eso no tiene mucho sentido o algo que disfrutaría menos, pero eso va hasta el fondo. Quiero decir, mis padres también trabajaron durante mucho tiempo y mi papá dice, ¿por qué demonios sigo trabajando? Es como, bueno, y él era un trabajador automotriz. Él decía algo como, ¿no quieres ir a la cabaña, cortar el césped y regresar a casa como cada fin de semana? Todos hacemos eso, pero cuando un multimillonario quiere otros 100,000 millones parece mucho más repugnante para la gente común. Bueno, también creo que es como si es tu papá quien sigue trabajando, porque eso le da un sentido de propósito. Sabes, le gusta sentirse en forma cuando sale en la mañana y como estoy haciendo lo mío, esto es para lo que estoy aquí y el pasto no se va a cortar solo. Y entiendo todo eso, es como parte de que todos estamos programados de esa manera, simplemente como criaturas, simplemente como especie. El lugar donde todo se descompone es exactamente donde comenzaste la conversación hoy, que fue, ¿qué significa? Cuando tenemos a unas cuantas personas en esta sociedad que son capaces de transformar la política de una manera que luego impacta a todos los demás. Ahí es donde va más allá, porque si la gente quiere, puede conseguir el quirófano, llenarlo de Don Periñón y ponerse implantes de pantorrilla. Dios los bendiga. Yo pienso que eso es fantástico, lo que sea que quieran hacer. Pero cuando empieza a afectar lo mío y como no quiero toda esa salmonela extra en mi parrilla, solo porque alguien quería hacer lo suyo. Exactamente. Así que, bueno, estos barcos se están vendiendo más que nunca, hay ventas récord y una acumulación enorme. Supongo que el COVID aceleró todo esto. Dijiste que el COVID aceleró la compra de barcos, quizá porque es fácil mantener distancia social estando a 1,000 millas de otros. Sí, es una cámara de aislamiento perfecta para el COVID. Y también tuvo un efecto un poco esclarecedor para algunas personas que se dieron cuenta, ya sabes, tal vez sí soy mortal. Sabes, tengo todo este dinero, siento que voy a poder extender mi vida muchos años más. Un virus podría surgir y acabar con todo, así que hubo un momento de solo se vive una vez. Personas que, como dicen los corredores, estaban indecisas sobre si dar el paso. Para mezclar metáforas, de repente todos entraron y hubo un gran aumento en las compras. Hace una generación solo había unos 10 gigayates. Ahora hay muchos más. Nos acercamos a 200, luego hay 5,000 super y megayates. ¿Puedes dar un ejemplo de lo locas que son estas cosas? Hablamos de un sistema antimisiles que supongo estaba en el barco de un oligarca ruso, quizá por alguna razón. No lo sé.
También hay una versión de eso. En realidad no son municiones, pero hay varios barcos que tienen un sistema repelente de paparazzis que básicamente les apunta luces. Puede detectar a personas que se acercan al barco y básicamente las ahuyenta con luces muy desagradables, De algún modo les impide tomar una foto. Pero creo que, ya sabes, parte de la verdadera frontera de gastar algo de eso es simplemente entretenimiento. Ahora puedes tener una sala IMAX en tu barco, una buena forma de ver películas. Una opción es conseguir una plataforma lo bastante grande para un helicóptero grande. Así puedes volar a un país que de otra manera no te permitiría llevar tu helicóptero a ciertas regiones. Una de las cosas que ha estado pasando es que la gente dice, oh, quiero ir a esquiar. Dirán, es un ecosistema sensible, no puedes aterrizar tu helicóptero cerca, así pueden despegar. Se ponen su equipo de esquí, tienen una sala de esquí en el barco, te equipas completamente, te subes al helicóptero y luego vuelas a la cima de los Alpes o donde sea, esquías hacia abajo y luego regresas a tu barco. Y esa es una de las formas en que la gente lo está haciendo. El otro accesorio importante, Jordán, es un bote para tu bote. Tienes que tener un bote para tu bote. Quiero decir, no va a salir solo allá afuera, ya sabes, como solitario. ¿De quién escuché esto? Esto no es de tu libro. Esto fue de alguien. Este es un ejemplo de la vida real de alguien. Sí, tengo un amigo que lo hace. Él era el gerente de actividades. Creo que para un par de yates usualmente rusos, pero uno de ellos era de uno de los Stan, ¿verdad? Uno de esos como... Grandes yateros, porque les encanta él. Sí, era uno de esos tipos, como nominalmente islámicos, pero era como, solo soy islámico cuando mi esposa y mi familia están poniendo atención. Entonces tenía dos yates que se suponía que eran más o menos idénticos, y uno tenía a su esposa, su hija, su hijo y lo que sea a bordo. Y ellos estaban, ya sabes, vestidos como se vestirían cuando estaban en casa. Y tenían su comida y películas cuidadosamente seleccionadas y todo era halal, o lo que sea que fuera. Y luego tenía otro yate que estaba fuera de la vista todo el tiempo, pero él viajaba de uno a otro constantemente. Y diría que te dejaría adivinar, pero es más divertido decirte lo que había en ese otro yate, que era un montón de prostitutas, como... un montón de prostitutas. Una corazonada. Puede ser. Y drogas, alcohol, comida y amigos que había recogido de quién sabe dónde, que probablemente mantenían la fiesta viva para él, o algo así. Sí, ya sabes, un disc jockey y eso. Y él simplemente iba ahí para reuniones de negocios y su familia supuestamente ni se enteraba. Pero no me imagino que no supieran, ¿eh? O al menos que algunas personas no supieran. Y él simplemente volaba de regreso y decía algo como, oh, tengo que pasar la noche en mi otro barco, ¿sabes? Porque, es algo grande, grande. Estoy entreteniendo a invitados y quiero que vean a mi esposa y a mis hijas. Y él simplemente se quedaba ahí y luego era como, oh, de regreso con la familia, ya sabes, para una cena familiar el fin de semana. Era absolutamente una locura porque no eran barcos pequeños. Mi amigo era gerente de actividades. Si tienes uno de tiempo completo, tu barco debe ser grande, ¿no? Él no forma parte de la tripulación mínima de 5 personas ni está manejando o arreglando nada. No, él solo está a cargo de los... Se les conoce como juguetes, o sea, así es como les llaman a las máquinas. Y ya sabes, las motos acuáticas... Eso era lo que hacía él, como que administraba las motos acuáticas, reservaba cosas para ellos en otros países porque hablaba otro idioma, se aseguraba de que las cosas inflables estuvieran todas infladas. Y fuera, cuando querían ir a nadar, ya sabes, era ese tipo de cosas. Y suele ser así, o sea, eso es lo que estás describiendo, lo cual es un fenómeno que he encontrado mucho, donde básicamente está el barco principal y luego está el barco de los vagos y como que tú, más o menos. Y creo que hay algo en estar en alta mar. Y esto es como un fenómeno antiguo, que hay algo en estar lejos de la tierra, en el que las personas de repente se sienten liberadas de las restricciones que normalmente gobiernan sus vidas. En su caso, sabes que es un musulmán devoto cuando está negociando acuerdos petroleros en casa, pero cuando sale al medio del Mediterráneo. Podría ser, ya sabes, el primo más relajado del tipo más degenerado con el que fuiste a la preparatoria. Eso es muy común. Al hablar con muchas personas que han capitaneado y trabajado en yates, lo he notado. Literalmente no hay nada imposible cuando sales allá afuera, porque la gente, eso se va acumulando. Una vez que tienes acceso a una cosa y descubres, oh, en realidad la gente me va a dar esto, empiezas a pedir más y empiezas a recibir más y te aburres al instante. Quiero decir, uno de los tipos con los que he hablado, su trabajo es atender a lo que él llama multimillonarios aburridos y lo hace de varias maneras.
O sea, él diría, vamos a construirte un restaurante con una impresora 3D que lo dejará caer sobre una plataforma de arena en las Maldivas y solo existirá durante 7 horas antes de ser inundado y destruido para que nadie más pueda estar en ese restaurante nunca más. Ellos dirán, ¿y eso qué? Me imagino al villano de James Bond diciendo, sí, construyanme el restaurante. Pero quiero decir, ese es el tipo de cosas a las que están llegando, como que ya no se les ocurre mucho más para mantener a la gente entretenida. Tienes razón otra vez. Un amigo mío que se dedica a la ciberseguridad, en parte para algunos oligarcas, decía cosas como, ya sabes, durante el día es como, asegura mi computadora, porque la KGB, la CIA y el Mossad están tratando de meterse en esas computadoras, ¿verdad? Porque ahí tiene sus secretos. Y luego por la noche, sí, es como, ¿qué quieres hacer? Porque él está en el barco y no es parte de la tripulación, pero tampoco es parte de la familia. Pero ellos son como, ya sabes, estás haciendo lo que quiero hablar. Él contó que hizo cosas divertidas, como disparar desde la parte trasera del barco, porque ellos tienen eso. Simplemente resulta que tienen un arsenal en este barco, ya sabes, por ciertas razones. Y es una locura, ¿sabes? Puedes pedir prácticamente cualquier cosa. De alguna manera tienen cualquier comida que puedas querer justo ahí y ellos van y la consiguen para ti. Él decía, no sé de dónde sacan esas cosas, estamos en medio de la nada. Y sabes, es que es absolutamente sí. O sea, Había o sea, la gente ha dicho, por ejemplo, que están sentados en un bote en medio del Mediterráneo. De repente les da antojo de bagels de Savars en la ciudad de Nueva York y como que los bagels de Savars llegan. Y entonces, sí, la respuesta es que rentaron un avión para ir por ellos y traerlos, y traerlos. El costo por bagel es alto, pero nadie participa. un bagel de $12,000, pero ¿a quién le importa? Acabas de ganar $1,000,000,000 Exactamente. apoderándome de una fábrica de aluminio y fuera de. Quiero decir, también hay como un limón particularmente raro, o, perdón, un melón de Hokkaido, que un tipo realmente anhelaba y lograron llevárselos hasta él. Debe recogerse en el momento adecuado y traerse del lugar correcto. Pero esto es donde yo siento como una persona que está tratando de averiguar, ok, ¿qué me hará feliz, verdad? O sea, eso es como siempre está corriendo debajo de lo que estoy escribiendo. Siempre trato de descubrir qué me haría feliz. Y lo que descubrí fue, o sea, parte de eso es, sí, recuerdo haberme registrado en el club de yates en Mónaco, que es un lugar muy bonito. Sí, podrías. Imaginar que no es un lugar feo. No es un lugar feo, y soy yo. Entré a la habitación y tuve esta sensación inmediata donde pensé, nunca volveré a estar completamente satisfecho en ningún otro lugar. Eso ya pasó, es una puerta de un solo sentido. Eso es, y suena bien. Bueno, y luego a la mañana siguiente estaba sentado allá afuera en mi terraza, ¿sabes? Y me trajeron una omelette. Y estaba tomando un vaso de jugo de naranja increíblemente bueno, como el jugo de naranja más fresco que un ser humano haya probado jamás. Y miro desde mi terraza y veo a este tipo allá abajo en un yate de tamaño medio, y él me está mirando hacia arriba, y yo estoy en mi terraza perfecta. Y él es este tipo de hombre de mediana edad, algo triste, sin chispa, allí en su banquete. Y tuve esta sensación repentina y como que honestamente empezó en mi pecho, como que me envolvió con calor. Y fue este sentimiento de superioridad. Sí, iba a decir, vale, ¿cuál es ese sentimiento? Superioridad. Sí. Quiero decir, Mike, es como lo que siente Monty Burns todo el tiempo, pero también es lo que está buscando. O sea, no sé, realmente me aclaró las cosas. Yo pensé, ese es el lujo definitivo, ¿sí? No, tienes razón. O sea, también me imagino que las personas poderosas y famosas es de los pocos lugares donde pueden relajarse, ¿no? Porque si eres Taylor Swift, tienes un ejército de seguridad y personal a tu alrededor todo el tiempo. Pero si estás en un yate fuera de Mónaco, tienes personal de seguridad, pero no tienes que verlos. Por primera vez en mucho tiempo no tienes que hacerlo. Ellos no tienen que inspeccionar el lugar otra vez, ¿verdad? Ya está hecho y resuelto. Nadie nuevo subirá o bajará. No hay nada peligroso no encontrado. Estás solo. Nadie te toma fotos. Puedes usar traje de baño y recostarte en la cubierta. Y por fin estás seguro y tienes privacidad. Por primera vez en quizá 1 o 2 años.
Eso es totalmente cierto, es correcto, y yo también lo creo. El hecho de que su seguridad no esté a su lado es algo que la gente que no vive con eso no entiende. Es difícil imaginar cuánto cambia eso. Aquí realmente puedes relajarte, ese es el factor clave. Jordan, las otras personas con las que estás también están en la misma situación. De repente tomas a 4 o 5 de las personas más poderosas del mundo. De pronto están sentados juntos en la mesa del almuerzo. Y de repente como que bajan la guardia de una manera en la que casi nunca lo hacen. Y entonces empiezan a hablarse con más honestidad y franqueza entre ellos. Y eso luego tiene este efecto de unión que crea este lazo y todos conocemos esa sensación. Viajas con alguien y incluso 5 años después, al verlo, sientes lo mismo, como, ah, sí, ese tipo, como que tuvimos un momento especial en ese viaje. Y sí, si eres Bruce Springsteen o Barack Obama, es un hecho, eso es todo. He hablado con personas que han estado en esos ambientes y dicen que lo recordarán por años. El hecho de que haya visto a este maestro del universo tambaleándose tratando de subirse a una tabla de paddle significa que simplemente me tratará de una manera diferente a como trata a otras personas. Sí, exactamente. Es como, o sea, una de las razones por las que conozco a este tipo que tiene el yate no debería admitir esto. Lo que sea, la última vez que lo vi en persona fue hace años, cuando me lo encontré. Yo era soltero y diferente entonces. Me lo encontré en la fila del baño de un table dance en Las Vegas a las 4 antes meridiano, ok, y Tú solo estabas haciendo investigación. haciendo un reportaje o algo similar. Y yo llegué tarde a la iglesia, o temprano a la iglesia, Temprano, eran las 4 de la mañana, llegaste muy... temprano y así. Así que cada vez que hablo con él me dice, oye, amigo, ¿alguna vez has vuelto? Y yo le digo, no, pero sé que tú sí. Él dice, oh, amigo, todo el tiempo, cada vez que voy al baño pienso en esa vez. Me topé contigo en la fila y solo pensé, eso es tan gracioso, pero esto es. Esa es una versión un poco más elegante, supongo, tu versión de lo mismo, ¿verdad? Tú estás en eso. Creo que fue David Geffen, sobre quien escribiste, quien reunió a Obama, Oprah y Tom Hanks en el yate. Recibirás esa llamada de vuelta. Tu sobrino tonto que no sabe sumar ni restar va a conseguir una pasantía en Harpo Productions o lo que sea, porque Oprah es básicamente tu tía ahora, ya sabes, y... Es exactamente correcto. Esto llega al punto que mencionaste sobre cuál es el retorno de inversión, porque en realidad sí hay un retorno de inversión en el sentido de que está bien. El barco en sí mismo se deprecia instantáneamente y está tratando de hundirse hasta el fondo del mar. Sin embargo, cuando tienes a tu invitado, de repente sabes que lo has estado tratando bien durante una semana, has estado tratando bien a sus hijos durante una semana. No solo van a devolver esa llamada y darle a tu, ya sabes, sobrino inútil y bueno para nada, la pasantía. Pero ahora estás en una categoría mental diferente. Quiero decir, tuve una conversación fascinante con un tipo que conozco que suele ir en muchos yates grandes y uno de los dueños de uno de los yates más apreciados del mundo se lo dijo bastante directo. Le dijo, estos tipos lo hicieron bien, dijo. Tú y yo ambos volamos en aviones privados, ambos tenemos chefs, ambos tenemos arte. Así que la única manera en que puedo señalarle al mundo que estoy en una categoría diferente a la tuya es el barco. Estaba pensando para mí mismo, así que él te está diciendo esto mientras estás sentado en la, ya sabes, en la sala. Y como que él lo está diciendo tal cual es, no lo está ocultando, no está suavizando las palabras. Pero fue un pequeño recordatorio de que como no olvides quién es el dueño aquí. Sí, wow, eso sí que es ser transaccional. Quiero decir, mira, estás en un barco, haces un poco de uso de información privilegiada, cierras un trato de pozo petrolero. La cosa ya se pagó sola, quizá en ese momento, no lo sé. Hay un poco de eso, porque parte de esto es que si te invitan, y esto es, ya sabes, para los oyentes, que cuando reciban su invitación piensan, ok, ¿qué se supone que debo hacer? Ya sabes, ¿qué me pongo? No se trata de lo que te pongas, no se trata de lo que sabes. Si trabajas en Hollywood, necesitas tener buenas historias sobre alguna superestrella. Sí, aquí hay una foto de Leo DiCaprio dándose un pase en las partes privadas de alguien. Eso te servirá para el aperitivo, creo. Y luego está eso, sí. Si trabajas en Wall Street, necesitas información útil, por eso te invitaron. Sí, es transaccional. Este es el podcast de Giga Jacked y estás invitado, Evan, pero no vengas con las manos vacías.
Sí, pedí un precio alto. Soy mal negociador y estoy aquí por nada. Así funciona. Jordan. Así es. No me interesa el dinero, por eso lo de los yates solo me resulta fascinante como visita. Como dijiste, es muy visible para la audiencia correcta, pero luego es invisible para el resto, ¿verdad? Es invisible para el recaudador de impuestos si no está en ese país. Es invisible para la gente con antorchas y trinches que ni siquiera puede acercarse a la marina, donde a veces tienes tu embarcación, ¿verdad? Y por cierto, estas cosas deben contaminar muchísimo. ¿Hay algún dato sobre eso? Sí, son el equivalente a unos 1.500 vehículos. Así que un yate equivale a 1.500 autos con sus motores encendidos permanentemente. Dios mío. Cielos. Así que esto es como el tráfico en hora pico en la I-75 y tú solo vas a almorzar o lo que sea. Sí, Y eso es un poco incómodo para algunos de estos tipos que también son, ya sabes, grandes filántropos del clima. Así que hay mucho de compensación que están haciendo, mucha compensación. tienen que comprar esos créditos de carbono. Son muchos créditos de carbono. Sí, bueno, ahora tienen yates impulsados por energía solar. No sé si has visto esos. Sí, el hidrógeno es la próxima gran frontera. Si logran conseguir un yate impulsado por hidrógeno, eso va a ayudar a la reputación de la industria. Ahora mismo, estas cosas parecen como si quemaran focas bebés todo el día. Escuché que la colocación de los yates en la marina es un juego político, ¿verdad? Quieres el mejor lugar. Lo escuché incluso en los niveles más bajos. Es como que queremos los barcos grandes que están cerca del frente para que todos los vean y se vean muy bien. También protegen a otros barcos de miradas indiscretas. Los barcos grandes suelen estar al frente, pero los más bonitos o grandes también están en la orilla por privacidad. Y la gente pagará más para subir a esos para conseguir esos viajes. Oh, es como una gran competencia de estatus. Digo, en el libro tengo una conversación bastante fascinante con una mujer que está a cargo de tomar esas decisiones en Mónaco. Y esto es como, ya sabes, tienes a algunas personas que no están acostumbradas a que les digan que no, que llegan y dicen, necesito que mi yate se vea desde el costado. No quiero que la gente solo lo vea alineado como la punta de un lápiz, eso es vergonzoso y tonto. Quiero que vean todo el yate. Mira, estamos dando vueltas. Lo importante es que estos barcos se definen por su longitud. Y si un tipo va a, ya sabes, gastar su fortuna en eso, quiere que todos vean este yate gigante. Así que, Esto es sorprendente, de verdad. Vamos a decirlo como es. Esto es como un pene que compras. está convertido en acero. Sí, eso es exactamente correcto. Y luego, eso es básicamente es lo más cercano que puedes llegar a una metáfora hecha de acero y gamuza. Y entonces ella es la que tiene que decirle, lo siento, tu barco no es lo suficientemente grande como para verse de lado. El barco de otra persona va a ser visto. Y entonces es como si a los tipos les explotara la cabeza. Sí, hay mucha furia alrededor de eso. Y regreso al final, después de trabajar mucho tiempo en esto, escribiendo el libro y reflexionando sobre estos temas. La razón por la que me importa esto, la razón por la que creo que es interesante para cualquiera de nosotros, es que en realidad es una visión de cómo estamos programados como especie. Sabes, esto no es tan diferente de cuando éramos dos cavernícolas compitiendo por ver quién tenía un pedazo de piedra más grande en las manos. Lo hemos ido subiendo tanto que ahora competimos por quién tiene el quirófano más grande en el barco de él. Dijiste acero y cuero, pero hay más tipos de cuero en el barco, no solo de gato. Mencionaste anguila. ¿Y el otro cuál era? ¿Prepucio de ballena? Creí que era broma, pero es real. Es un tipo de cuero real. ¿Lo has sentido? Me da curiosidad saber cómo es el prepucio de ballena. He querido hacerlo. Es un detalle absolutamente imborrable. Se usó para tapizar los taburetes del bar en el yate que pertenecía a Aristóteles Onassis. Este es el esposo de Jackie O. Y él era un gran magnate griego de la navegación y tenía prepucios de ballena como material de tapicería. Solo estaba pensando, estaba como, sí, no sé, pero sé si ellos lo tienen. Tengo muchas preguntas sobre eso, solo con mirar. A ballena en ahora estoy tan confundido. Sí, eso me ha pasado un par de veces. He estado pensando en eso. Y seguro esto divide mucho a la comunidad de ballenas. Sí, ellos dicen esto es tan frustrante que esto siga siendo tapicería. Así es. Ni siquiera sé dónde está mi prepucio. Ojalá esté tapizando algo, pero lo dudo. Sería genial si lo estuvieran usando para algo productivo, náutico. Así es. Por lo que sé, solo lo tiraron. Qué desperdicio. Sé que necesitaban visión, así es.
Así es, amigo. He visto estos sitios web de rastreo de yates donde es como algo de paparazzi. Es como esas personas que rastrean aviones privados, ¿verdad? Este número de matrícula, lo que sea, fue visto aquí. Hacen esto con los barcos. Y el otro, Marine Traffic, una app que yo revisaba y usaba. Quiero ver qué barcos están cerca de la costa de California. Veías muchos barcos petroleros y de carga, podías filtrar y ver alguno grande. Yo me preguntaba, ¿quién es el dueño? Habría un sitio web que diría que el dueño es Shell, pero creemos que podría ser otra persona, aunque no estamos seguros. Nunca se puede estar seguro y eso me pareció interesante. Y a veces lo miras y luego te das cuenta de que, sí, perdimos el rastro de esto. Cuando salió de aguas estadounidenses. ¿Por qué? Totalmente. Bueno, apagaron el transpondedor. No lo hacen en aguas de Estados Unidos para evitar que la Guardia Costera suba y confisque el barco. Pero en cuanto se van, dicen que ya no necesitamos que estén husmeando o sabiendo si volvemos a Vladivostok o donde sea. Exacto, fue tras la guerra en Ucrania cuando Estados Unidos empezó a confiscar yates. De pronto muchos puntos en las pantallas desaparecieron porque esos barcos no querían ser detectados. Y algunos de ellos reaparecieron después, ya sabes, al otro lado del mundo, o en algún pequeño arroyo en los Emiratos. Llegó al punto en que empezaron a ser detectados de nuevo, solo por satélite. Pero ya sabes, existen estos sitios como Super Yacht Fan que te dan información sobre la propiedad. Pero siempre hay un momento curioso cuando buscas saber bien quién es el dueño de esto. Y si empiezas a revisar las empresas fantasma, de repente dices, wow. Esto es de un maestro de gimnasia de 22 años que vive en Vladivostok. Ese es un maestro de gimnasia realmente exitoso. Y luego te das cuenta, es porque su tío es el jefe de la KGB. Y así que hay muchísimo de eso. Sí, solo Historias inspiradoras de maestros de gimnasia. la guerra en Ucrania fue como echar gasolina al fuego. Imagino que los oligarcas sin yates pensaron, necesito encontrar la manera de sacar miles de millones de dólares de aquí y esconderlos. No solo los guarden en bancos de Estados Unidos, Australia o Reino Unido, porque no es seguro. Supongo que eso también elevó los precios de los yates. Sí, así fue. Pero también hubo un montón de personas que se volvieron locas porque de repente les estaban confiscando sus yates. Lo mandaban a reparar a Alemania y allá decían, ahora es nuestro. Y entonces el mercado de Yates simplemente se disparó y luego se volvió algo loco por un tiempo. Porque tenías a estos oligarcas rusos que intentaban deshacerse de yates y algunos de ellos intentaban conseguir yates. Todo esto, por supuesto, está generando dinero para las personas que los compran y los venden. Escuché que debemos pagar el mantenimiento y conservación de los yates incautados. Si incautamos un megayate de 600 pies de un oligarca ruso, debemos pagar $50,000 semanales para mantenerlo a flote. Y es cierto, o sea, no entiendo bien cuál es el objetivo final ahí, porque bueno, eventualmente vamos a vender esa cosa y recuperar el dinero, ¿o qué? O sea, ¿cuál es el plan? Sí, apenas recientemente tuvieron el primer caso de prueba donde tomaron un yate que había sido incautado por el gobierno de Estados Unidos y que finalmente fue vendido después de que Estados Unidos lo mantuvo a flote a un costo de millones de dólares al año. Y ya sabes, parte del propósito en esa situación era que se suponía que así debía ser. En China dicen matar a un pollo para asustar a los monos. Es decir, haces un gran ejemplo con un yate. Y luego esperar que todos estos otros oligarcas se vuelvan contra Vladimir Putin. No funcionó exactamente de esa manera. Ellos Simplemente atracan en Dubái en lugar de Italia o Estados Unidos, o donde sea. O sea, creo que este instinto de confiscar cosas en realidad fue un enfoque bastante interesante de la diplomacia coercitiva. No era algo que se hubiera hecho a gran escala antes y dijeron, vamos a intentarlo. Un grupo de trabajo llamado Cleptocaptura salió y empezó a confiscar todo tipo de cosas. Barcos y departamentos, y objetos comprados con fondos ilícitos o por personas cercanas a Putin. Pero en realidad fue una especie de improvisación por parte del gobierno de Estados Unidos. He hablado con personas involucradas en la formulación de esa política, quienes dijeron, ¿tú? Solo fue una idea que tuvimos y dijimos, intentemos incautar algunos barcos y veamos qué pasa. no fue tan ni súper exitoso. Resulta que es súper complicado porque las personas a las que les estás incautando los barcos tienen un montón de abogados que ganan más dinero mientras más tiempo y más agresivamente peleen esas incautaciones.
Amigo, entonces los yates son esto, pero también están creciendo en tamaño, ¿verdad? Como dijiste, no basta con un yate de 65 o 165 pies, necesitas uno de 365 pies. ¿A quién llamas para diseñarlo? O sea, si quiero comprar un yate, que no es algo que vaya a pasar nunca, pero incluso si tuviera el dinero, ¿qué haces? ¿Cómo lo diseñas? Sé que debes estar en lista de espera y solo llamas a un holandés para decirle que estás interesado. Hay un par de diseñadores de superyates muy solicitados y ellos se sentarán contigo y tú comienzas. Muy a menudo la gente empieza con una idea de, digamos, ok, quiero gastar, ya sabes, 200 millones de dólares en este barco. Nadie termina nunca el proceso. Es un poco como una renovación de casa. Terminas gastando el doble de lo que esperabas y la gente se obsesiona con eso. He hablado con personas que están trabajando en estos proyectos y les consume la vida porque están tan involucrados en cada pequeño detalle. Y hay mucho secretismo alrededor de esto, porque, por ejemplo, dentro de las empresas que están construyendo estos yates, no quieren que nunca se filtre nada. Construyen para alguien, su credibilidad depende de ello, por eso usan nombres en clave internos. Recientemente, incluso tras la publicación del libro, escuché algo increíble. Un tipo que conozco que está construyendo un yate extremadamente grande, le dijeron que si quería conocer a alguien más que recientemente había conseguido uno del mismo constructor. No iban a saber los nombres del otro. Todo iba a ser así, solo serían casco 1 y casco 2. Los contactaron y le dieron una ubicación sistema de posicionamiento global para encontrarse con este otro tipo. Y podían simplemente tener una especie de, no sé para qué demonios estaban ahí para encontrarse, pero como para reconocer el hecho de que estaban en esta comunidad extremadamente pequeña de personas en el mundo que tienen estas cosas. Y así que todo es muy... existe en este ámbito donde se supone que debe ser completamente invisible para el mundo exterior. Como dijiste, es esto. No puedo pensar en otra área de nuestras vidas donde haya algo tan inconfundible, tan físicamente enorme y llamativo, pero que también esté diseñado para ser secreto. Sí, es muy extraño. Y tienes que esperar porque toma mucho tiempo construir un barco. Seth, ¿cuál es el peso si encargo un barco? Primero, necesito un diseño personalizado, no algo ya hecho. ¿Eso existe? Seguramente, hasta cierto tamaño sí. Sí, existen y se llaman yachts de serie. Sí, exactamente, buena respuesta. ¿Y entonces quieres algo más personalizado? Y tomará 5 años desde el momento de la concepción hasta que esté terminado. Además, pueden ocurrir muchas cosas en el camino. Quiero decir, todos escuchamos sobre el caso de Jeff Bezos, que no pudo sacar el suyo de los Países Bajos, porque había un puente que había sobrevivido al bombardeo de los nazis y era demasiado bajo para él. Así que lo que terminaron haciendo en realidad fue desmontar el mástil de su barco en plena noche y él como que... Lo sacaron silenciosamente para que los manifestantes no pudieran verlo y no tuvieran que desmantelar el puente. Pero incluso después, el constructor involucrado en su barco fue multado por funcionarios de la Unión Europea porque había usado teca. Se creía que esa teca provenía de Myanmar. Así que los posibles agujeros de conejo en los que te puedes meter con estas cosas son infinitos. Y para algunas personas es una forma de llenar sus días cuando la realidad es que todo lo demás ya ha sido optimizado. ¿Qué queda? Ya sabes, ya pagaste para que tus hijos hicieran el examen American College Test por ellos. Ya hiciste todo lo difícil en la vida. ¿Qué falta? ¿Barco? ¿Cuánto cuestan estas cosas? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta el barco de Bezos? ¿Sabemos? Sí, como 3/4 mil millones de dólares. Y eso es por el barco, más el barco secundario que los sigue con los juguetes y... Helicópteros. Así que eso cuesta unos 75 millones de dólares al año para operar. Correcto, sí. Y eso incluye combustible, comida y cosas tontas como el Paragnion, pero también el personal, las tarifas del puerto y todo eso. Esto Es una parte muy importante de esto. El personal es enorme porque esto es importante. Un detalle es que la ley internacional sobre barcos como este dice que la mayoría de los barcos solo pueden tener 2 invitados.
Hay excepciones, pero los yates de este tamaño solo permiten 2 invitados por una ley implementada tras el hundimiento del Titanic. Si tienes más, necesitas varias provisiones de seguridad, pero no hay límite de tripulantes. Así puedes tener 12 invitados atendidos por 50 o 60 tripulantes, lo cual es una proporción de atención que realmente no ves en tierra en ningún lugar más allá del siglo XIX. Odio cuando mi mayordomo tarda mucho en bajar del quinto piso solo para traerme algo del refrigerador mientras estoy en la mesa de la cocina. Muchos se identifican con ese problema, por eso tienes el botón de abajo. Como en mi barco, yo tendría un mayordomo para la planta baja y otro para la planta alta en cada piso, y un mayordomo para el refrigerador en ese punto. Mayordomo de la mano izquierda, botón de la mano derecha. ¿Por qué quieres tanto? Sé que más personal es bueno, pero llega un momento en que ya no quiero a tantos extraños superando a mi familia. No lo sé, pero eso suena tan proletario. Problema. Diste en el clavo con algo que también es como un pequeño secreto sucio aquí. Escuché esto seguido de personas que recién habían sido invitados en un gran barco. Suena como si fuera a ser fantástico. Dices, oh, llegó mi barco, me voy a divertir muchísimo. Pero sales allá afuera y la verdad es que es un poco como ir a un hotel boutique que es propiedad de tu amigo y tu amigo decide cuándo comes, qué comes. Como cuándo vas a ser encantador y cuándo vas a poder relajarte. Y entonces eres, y ya sabes, el dueño del barco es el que dice, muy bien, ahora vamos de excursión. Todos deben fingir que les gusta ir de excursión. Así que hay una cierta cantidad de disfrute forzado y la gente a menudo regresa a casa al final y mientras tanto el equipo y todos han estado cerca de ellos. ¿Sabes? Tomando cada pequeña miga de tempura que ha caído en tu regazo y quitándola para salvarte de la humillación. Y finalmente te bajas de esa cosa y simplemente dices, Dios mío, estoy agotado de mis vacaciones. Sí, necesito unas vacaciones de estas vacaciones. Exactamente, ¿qué ganan estas personas que aguantan toda esta porquería? ¿Cuánto ganaban los estibadores? Mi amigo que hacía las actividades. O sea, ese era un buen trabajo, era un trabajo decente. Sí. Sí, puedes hacerlo bien. Si eres capitán de yate, básicamente ganas $1,000 por pie al año. Por ejemplo, si es una embarcación de 300 o incluso 400 pies, o sea, los yates más grandes del mundo en este momento están llegando a unos 500 pies de largo, así que ganarán $50,000 al año como capitanes. Los marineros de menor rango, como los más novatos, ganan un salario decente, pero más importante aún, reciben muchas propinas. Por ejemplo, alguien podría darles una propina de $50,000 después de un viaje por el Mediterráneo. Ahora, el problema es que no estás viviendo precisamente la buena vida. Sueles vivir en espacios muy reducidos. Es un poco como trabajar para una empresa que no tiene departamento de recursos humanos y que opera en aguas internacionales. Siempre pasan cosas extrañas. Como por ejemplo. Bueno, o sea, he hablado con varios miembros de la tripulación. O sea, hubo, ya sabes, un joven miembro de la tripulación que estaba trabajando en el yate. Todo estaba bien. Y luego ellos fueron allanados por gánsteres de la ex Unión Soviética. Buscaban al dueño del barco. Ella dice, esto no es para lo que me apunté. Y todos terminaron, ya sabes, todos terminaron ahí y fue bastante aterrador y... Entonces solo los ataron mientras revisaban el barco. ¿Eso pasó? Sí. Sí, básicamente, así que puede ponerse un poco raro. Y había habido algunas historias trágicas que se han cubierto en la prensa de Yates, donde ha habido una mayor conciencia. Espera un segundo. Tenemos que llevar esta industria, si no al siglo XXI, al menos al siglo XX, porque ha sido bastante relajada allá afuera. Y sé que hay acoso, intimidación y baja moral, y también sé que salir de la industria es difícil. Porque, bueno, de nuevo, una historia que me contó una amiga hace muchísimos años, pero era como que estas chicas, generalmente mujeres, trabajaban ahí. Parece que ellas son las empleadas domésticas y quizás vienen de otro país. Y luego pienso, odio esto, me maltratan. O peor, quizás son agredidas por la tripulación o huéspedes, entonces piensan, buscaré un trabajo real. Es como pasar de ser bailarina exótica y ganar $1,000 por noche, a trabajar en un restaurante. Es como, espera, esto es mucho trabajo, estoy trabajando durante mucho tiempo y estoy ganando el 10% de lo que ganaba antes.
Y es como, quizá limpiar baños marinos no es tan malo. Estoy buscando trabajo en esta parrilla, pero tengo poca experiencia y poco de qué hablar. Yo gano solo un tercio de eso y debo pagar impuestos. No es lo mismo, es difícil. Es como un... Cambio extraño. Tienes razón, como dicen, les cuesta adaptarse a la vida en tierra. Quiero decir, no es como que tus habilidades se transfieran tan fácilmente. Sabes, te han pagado bastante bien básicamente por limpiar un baño y... Es como... Es el factor de mirar hacia otro lado. Creo que eso era lo correcto. ¿Vas a ver a Jay-Z esnifar coca con alguien que no es su esposa? Perdón, por cierto, esta es una historia completamente ficticia. Quizá deba dar otro ejemplo, pero no importa. ¿Entiendes a lo que me refiero? Vas a ver a celebridades haciendo cosas que no quieren que nadie sepa y la empleada tiene que limpiar todo eso. Y entonces eso podría ser un trabajo de $25 la hora, pero ahora es un trabajo de $250 la hora, porque realmente no quieren que tomes una foto y la vendas, porque no vale la pena. Necesitan incentivarte económicamente para que nunca hayas visto nada, básicamente. Sí, es cierto, en esos momentos la dinámica de poder se invierte. Y creo que una de las cosas que pasa es que te acostumbras a esta vida de estar afuera, trabajando en este ambiente. Y de repente se supone que debes conseguir un trabajo donde entras en la mañana y sales en la tarde. Y puede parecer bastante aburrido. Así que hay una razón por la que los yaquis, como se les conoce, tienden a ser bastante jóvenes. Vienen de países de habla inglesa para poder trabajar en entornos donde está el dinero. Y es así. Hablé con una terapeuta que solía ser la jefa de camarotes en uno de estos yates. Después entró al negocio de la terapia y ahora casi solo atiende a personas que trabajan en yates. Curiosamente, parte de su formación fue trabajar primero con reclusos de prisión, así se formó como terapeuta. Y he descubierto que hay muchos problemas muy similares, porque estás trabajando en un entorno donde tu horario es muy rígido, tu ubicación es fija, estás confinado y de repente intentas averiguar cómo regresar, cómo reincorporarte a la sociedad. Por raro que suene, según ella comparten algo de ácido desoxirribonucleico. Eso es fascinante. Sé que se nos acaba el tiempo. Al final de tu libro hiciste una nota interesante. Por cierto, en algún momento debemos hacer otro programa sobre búnkeres, como los de silos de misiles o similares en Nueva Zelanda. Porque eso es, espero que tengas un libro sobre eso. No lo sé, solo era la sección de este libro, yo estaba como quiero. Más. Me siento atraído por estos temas, cada uno de los cuales encuentro personalmente muy interesante. Creo que nos dicen algo importante sobre la sociedad, y eso es uno de ellos. Sí, exactamente, quiero cerrar el tema del barco. Al final del libro mencionaste que las élites económicas solían sostener la economía, ¿cierto? Durante la Gran Depresión tuvimos rescates de élites como J.P. Morgan, el hombre durante la Depresión. Han sido reemplazados por la Reserva Federal, que supongo es mejor que depender solo de la generosidad de multimillonarios. Por primera vez en la historia, las élites ya no son necesarias, como en la época medieval cuando existían señores feudales, pero ahora los ricos son vistos como innecesarios. Y sin embargo, por el otro lado de esa misma moneda, en realidad son mucho más parecidos a los señores feudales de lo que probablemente han sido en mucho tiempo. Sí, es cierto, solo como porcentaje de su participación en la riqueza nacional. Hemos vuelto a una situación muy similar a la era dorada y al siglo XIX, pero a diferencia de ese periodo anterior, cuando solía haber en nuestro país, en Estados Unidos, cuando había una crisis nacional, las personas más ricas del mundo, especialmente de Estados Unidos, invertían su dinero aquí. JP Morgan es un ejemplo. Creamos instituciones, ¿no? Lo cual ya no era necesario. Y eso es, de alguna manera, el motor en el corazón de todo el fenómeno del que estamos hablando. Porque de repente tenían todo este dinero para empezar a usar y podían invertirlo en algunos casos. Lo que luego continuaría aumentando su patrimonio neto, más allá de cualquier nivel reconocible que existiera en el pasado. O empiezan a gastarlo de todas las maneras de las que hemos estado hablando. Así que lo que has descrito bastante bien, creo, es este periodo en el que, y he hablado con arqueólogos sobre esto, realmente estamos en territorio desconocido. La escala de las fortunas que existen hoy en día es mayor que cualquier cosa que hayamos tenido antes. Obviamente, al ajustar por inflación, no me refiero solo a eso, es simplemente un nosotros. Hace 10 años nadie tenía $100 millones en el mundo. Ahora hay 15 personas así. 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares, sí, por supuesto. Y sabes, Elon Musk valía 10 mil millones hace 10 años, ahora vale más de 400.
Así que la curva realmente se está doblando de una manera que nunca antes lo había hecho y ha creado una historia increíble. ¿A dónde lleva esto al final? O sea, qué mal, parece que me perdí el barco enorme para convertirme en un oligarca o algo parecido. Me casé con una persona normal, así que no me uniré a una familia de oligarcas, lo cual está bien para mí. Tras escuchar cómo son estas personas en la vida real, ¿a dónde lleva todo esto al final? Si la tendencia es así para gran parte de esta riqueza, simplemente es así. ¿Es malo para la sociedad, como dicen algunas personas, o estamos exagerando? Y bueno, hay algunas personas ricas y desperdician mucho dinero. ¿A quién le importa? La historia sobre esto es bastante clara. Y no tienes que creerme solo a mí, o sea, créelo de, bueno, podrías hacerlo. Hay varios multimillonarios estadounidenses muy prominentes. Están muy preocupados por la dirección en la que esto va. Porque la historia nos dice que cuando la brecha entre los más ricos y los más pobres es tan grande como lo es hoy, solo se resuelve de unas pocas maneras. Guerra o revolución, o en muchos casos pandemia. Surgen enfermedades que se transmiten entre personas sin posibilidad de protegerse. Esa no es una historia feliz. No, había un libro llamado El Gran Nivelador, escrito por Walter Scheidel en Stanford, que simplemente te está diciendo algo que ya existe. Así que esa es una realidad. Y creo que lo que sabemos es que para evitar ese tipo de resultados realmente dramáticos y duros que ninguno de nosotros querría, debemos ser inteligentes y saber cómo ajustar el sistema aquí. Quizá se necesite más que solo ajustes para asegurarnos de que no estamos haciendo el sistema tan ventajoso para unos pocos y dejando a demasiadas personas fuera. Evan Osnos, gracias. Guárdame un lugar en el yate o en el Club de Yachts de Marruecos. Vamos. Gracias al show de Jordan Harbinger, espero verte allá afuera.